esta oportunidad que nos permite poder estar aquí. Amén. Para glorificar el nombre del Señor, para recibir de Él la bendición. Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a hacerlo de una manera exclusiva ante Él, que todo lo puede y que quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Vamos entonces a esperar, vamos a leer el versículo de inicial para la gloria del Señor. Y dice la palabra de Dios así, Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Leemos en el nombre del Señor. Lucas 24, 45. ¿Pueden iniciar la lectura ustedes? ¿Cómo dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a meditar en este tema en el nombre del Señor Jesucristo. Entendimiento para permanecer en Dios. Este año, bueno, creo que a nivel nacional y el distrito también ha tomado el tema permanecer. El año pasado hablábamos de acercarnos a Dios, pero muchos se acercaron, pero algunos se apartaron, se alejaron de Dios. Pero este acercamiento del año pasado, que este año sea permaneciendo ahí, en la presencia del Señor, en los caminos del Señor, en la palabra del Señor. Vamos a mirar este tema, entendimiento para permanecer en Dios. Cuando hablamos de entendimiento, entendimiento significa obtener el conocimiento o percibir el significado de alguna verdad, incluso su aplicación a la vida. Es tener el conocimiento, eso es lo que es el entendimiento, pero es tener el conocimiento y entender el significado de una verdad, y además de eso es poderlo aplicar a la vida. Y hay un proverbio que dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces es que nosotros podamos tener el entendimiento para conocer esa gran verdad del Señor. También el entendimiento es una potencia del alma, es virtud del cual concibe las cosas, las compara, las juzga, induce y deduce. Otra de las que ya conoce. Y es también tener discernimiento de algo, hermanos. Y en este caso, pues es de la vida espiritual, de los caminos de Dios. Hay una diferencia entre el conocimiento y el entendimiento. El conocimiento es la información que se tiene, pero el entendimiento es poder saber que esa información, qué puede hacer en nosotros, o qué es lo que realmente es esa información, poder entenderla. Porque miramos que muchos conocen de Dios, pero no entienden la razón por la cual Dios nos llama a esta salvación, la razón por la cual Dios hace todas las cosas y las ha hecho. Entonces hay una diferencia. Vamos entonces a meditar en eso, hermanos, del entendimiento. Y uno de los puntos que tiene el entendimiento aplicado a nuestra vida es para encontrar el camino correcto. Que nosotros podamos permanecer, tener el entendimiento para permanecer en Dios, pero encontrar el camino correcto. Porque la palabra de Dios dice en Isaías, en Jeremías 6:16, dice que paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino. O sea, hay varios caminos, pero nosotros debemos preguntar en la senda antigua cuál es el buen camino, porque muchos han caminado, pero no es el camino correcto. Y el entendimiento nos da la facultad de poder encontrar el camino correcto. En la palabra de Dios dice, Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Entonces vemos que el buen entendimiento da la gracia para que nosotros podamos ver cuál es ese buen camino. También la palabra de Dios, hablando del camino en Proverbios 15:24, porque el entendimiento hace eso, que nosotros podamos comprender cuál es el buen camino.
Y dice la palabra de Dios que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces el entendimiento nos da, dice que es el camino de la vida es hacia arriba, o sea, hacia las cosas, como dice la palabra de Dios, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El entendido puede percibir ese camino que va hacia arriba, hacia Dios, pero dice la palabra de Dios que si no, entonces es para apartarse del Seol abajo. Si nosotros miramos hacia arriba, obviamente nos estamos apartando del camino que va hacia el Seol, hacia la perdición, porque el Seol significa muerte, significa perdición. Entonces el entendimiento nos da esa facultad de nosotros elegir el buen camino, y el Señor nos ha dado una línea trazada del buen camino. ¿Y cuál es? Él dice, yo soy el camino, lo está diciendo el Señor. Entonces poder entender ese buen camino es entender a Jesucristo, que es el camino. O sea, no se trata de coger una ruta de aquí a no sé dónde, sino que es el estilo de vida que Dios nos ha trazado para que nosotros vivamos aquí en la tierra, y que el resultado de haber caminado ese camino nos da el poder de estar en la presencia de Dios para siempre. Eso es lo que nos dice este buen entendimiento, el entendimiento de poder hallar el camino. También el entendimiento nos da la facultad o el poder de conocer la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No debemos conformarnos a este siglo, o sea, a la vida actual, porque cada día la vida actual o las cosas del mundo se van degradando más y más, y el temor a Dios se pierde cada día, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Porque renovar el entendimiento nos da el poder de nosotros comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento nos deja poder comprender, porque podemos decir, vamos a vivir en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, pero si no renovamos el entendimiento, hermanos, entonces no vamos a conocerla, cuál es la voluntad que Dios tiene, que es buena, es agradable y es perfecta. Eso lo hace el entendimiento, nos da el poder de conocer la voluntad de Dios. También el entendimiento nos hace tener la verdad. Y la palabra de Dios dice en Corintios, 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hablando del Dios de este siglo está con D minúscula, y entendemos que se refiere al adversario. Y entonces este ha cegado el entendimiento de las personas. Pero el Señor nos dice, hermanos, que Él es la luz que resplandeció. Allí mismo en Corintios 4 dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él mismo fue el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces el entendimiento cegado no deja que la luz del Señor resplandezca, pero si nosotros tenemos un entendimiento iluminado por la luz del Señor, vamos a entender la verdad que Dios nos está hablando para salvación de cada uno de nosotros, los que podemos creer en Él. Porque dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, pero a nosotros que tenemos la luz de Cristo, hemos creído en Él, tenemos el entendimiento alumbrado por la luz poderosa del Señor, por la luz poderosa del Evangelio en el cual hemos creído. Encontramos, hermanos, tanta polémica, y no se sentía hacer como un comentario acerca de lo que sucede con aquel personaje de pronto de la farándula, o digamos de aquel personaje famoso que habla tantas cosas en contra de una persona. Y yo meditaba y decía, al principio yo hasta me reí, pero después empecé a meditar
Y decía, qué gracia tiene hablar y decirle cosas a esa otra persona que fue su compañero, bueno, el padre de sus hijos. Y porque no hay una iluminación en su mente. Porque aún ni de la persona más vil nosotros debemos hablar mal, hermanos. Porque el Señor no habla mal de la humanidad, siempre ofrece su amor. Y el ejemplo que tenemos es de Él. Y de pronto, hermanos, para que nosotros no caigamos y Dios nos libre, ya de pronto algún momento llegamos a reírnos de aquel personaje, de sus cosas, donde las redes se llenan de esos comentarios. Pero nosotros tenemos, hermanos, al Señor que nos guía toda la verdad y nos dice todas las cosas. Porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios que nos guía a toda verdad. Nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas que desde el principio Dios ha venido diciendo. No podemos nosotros, hermanos, seguir de pronto con nuestra mente cegada, sino que Dios ya nos dio una luz para que vivamos en la verdad. Porque si nosotros tenemos el entendimiento de Dios, tenemos toda la verdad. Y Él también ha dicho que Él es la verdad. Él dice en su palabra, yo soy el camino, ya miramos, pero también dice, yo soy la verdad. Entonces el entendimiento también dice en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. De pronto en la ley, hermanos, aquellos hermanos los israelitas, porque así lo dice la palabra de Dios, su entendimiento está embotado y no conocen al Cristo de la gloria, dice la palabra de Dios. Pero nosotros la verdad la podemos tener en Cristo. Dice aquí que cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces ese velo que está en nuestros ojos, que está en los ojos de la humanidad, es quitado por la verdad del Señor Jesucristo, porque el entendimiento que está embotado se destapa. Digamos, embotado quiere decir que está cubierto allí, pero se destapa cuando Cristo es el que llega a la vida, a la mente de un corazón. Entonces el entendimiento se abre y podemos entender el misterio glorioso de Jesucristo el Señor. El entendimiento, hermano, nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios. Para nosotros permanecer allí, siempre será, dice la palabra de Dios, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Él nos está diciendo que nosotros podemos permanecer en Él, es cuando abrimos el entendimiento para recibir los mandamientos de Dios. Cumplir sus mandamientos, Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Cuando habla de buen entendimiento, no lo dice en el sentido de que haya entendimiento malo, porque el entendimiento es una virtud y la virtud en ningún momento es mala. Cuando habla de buen, quiere decir que mucho entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Entonces el entendimiento en abundancia nos hace poder cumplir los mandamientos de Dios. También dice acerca de los mandamientos, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si Dios abre nuestro entendimiento, nosotros podemos guardar la ley de Dios. Podemos cumplirlo de todo corazón, porque al principio que leímos, hermanos, sabemos que esto del entendimiento es una virtud dada por Dios. Él les abrió el entendimiento y vea que Él les iba hablando y le decía tantas cosas y solamente su corazón ardía, pero no entendían. Pero el Señor dice en su palabra, dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y entonces empezaron ahí sí a decir cuántas cosas habían sentido en ese momento, pero que ahora las comprendían porque Dios había abierto el entendimiento. Igual a nosotros, si Dios abre nuestro entendimiento, podremos entender la ley de Dios. Y hay un Salmo 119:73 que dice, tus manos me hicieron y me formaron. Y dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos.
nosotros. Debe ser como la petición diaria de nosotros. Señor, hazme entender, porque solo tú nos puedes hacer entender las cosas que nosotros en nuestra mente finita no las podemos entender. El poder de tu palabra, tu poder, Señor, nos haga entender los mandamientos que tú nos has prescrito para que nosotros los podamos cumplir. Tener entendimiento, hermano, nos hace apartarnos del pecado. Dice la palabra de Dios, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Si nosotros tenemos entendimiento, bueno, ahí está haciendo referencia a este pecado, pero hay muchos. Si tenemos entendimiento, no practicaremos el pecado. Una cosa es fallar, porque un accidente, como de pronto en una caída nos resbalamos y nos caímos, pero fue un accidente. Pero no que nos tiramos, ¿verdad? Nosotros para caernos no nos tiramos, ahí a caernos. Pero otra cosa es cuando la persona se dedica a practicar el pecado. Y la palabra de Dios, hermano, nos habla acerca de este pecado, que es muy común ahora, porque de pronto alguien puede decir que, bueno, si de pronto tienen el contacto físico, ya es el pecado. Pero ahora hay una facilidad de pecar de esta manera, y es por medio de las redes, por medio de tantos medios, hermanos, por los cuales la persona piensa que no es pecado, porque ahí son unos textos que se envían y ya se borran y ya hasta ahí llegó. De pronto en lo humano o en lo físico se puede pensar así, pero ¿sabe qué dijo el Señor? Que Él escribió sus leyes en nuestra mente. Ahora gobierna la ley del Espíritu, hermanos. Que el acto no solamente se cuenta, sino también las actitudes que se hacen de pronto en esas redes, como de pronto le pasó, y yo la vez pasada contaba que eso me marcó tanto el testimonio de aquel anciano, que cuando de pronto él no sabía nada de las redes y le dijo a la nieta que le enseñara allí cómo a manejar esas redes, y la nieta le enseñó, y empezó a navegar allí y a buscar cosas. De repente le apareció una mujer muy joven, ya un anciano de 70 años, y empezó a decirle cosas, y él dijo, uy, yo ahora sí reconozco que toda la vida no he sido feliz, pero ahora sí voy a ser feliz, y encontré de pronto ahí el amor de mi vida. Hermanos, y fue maquinando allí, llegó al punto de que aquel hombre, bueno, se fue con esa mujer, pero cuando despierta la realidad, había perdido todo, y era un servidor de Dios. Entonces el hermano, el pastor que contaba allí ese testimonio, nos deja a nosotros un ejemplo, hermanos, de las alucinaciones de la vida, de las redes, de eso que parece ahí una fantasía, que parece que fuera real, pero es algo que cuando se llega a la realidad es la destrucción total. Pero el Señor dice en su palabra que Él abre el entendimiento para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Porque el que está con el entendimiento abierto, hermano, no lo engañan fácilmente, no cae en esas redes, porque hay algo que lo hace, como de pronto alguien decía, apenas me llegó ese mensaje, que diciéndole cosas, dice el hermano, el pastor, y yo la bloqueé de ahí de mi teléfono. Entonces, o puede ser una mujer que también le llegue una oferta, pero si está el entendimiento abierto, hermano, no va a haber peligro de caer, porque el Señor nos da el buen entendimiento, quiere decir que nos da mucho entendimiento. También apartarse del pecado, dice, la necedad es alegría al falta de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Miren que lo necio, las cosas del mundo y las cosas pasajeras, al que no tiene entendimiento, uy, qué alegría, y se goza, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que al entendido endereza sus pasos. Y estos pasos se enderezan, hermanos, a través del entendimiento de nuestro Dios. También el entendimiento nos da la facultad, el poder de tener la vida. Proverbios 16:22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Vemos que el entendimiento al quien lo tiene es un manantial, y ustedes conocen cómo es un manantial. Es una fuente que brota y nunca se acaba, que nos deja asombrados cuando miramos que el agua va saliendo allí de ese nacimiento y sale agua y no se acaba. Así es el manantial de vida al que tiene
la palabra de Dios. También dice justicia eterna son tus testimonios. Y dice, dame entendimiento y viviré. Si Dios nos da entendimiento, podemos vivir. Y sabemos que aquí en la vida no se refiere a esta vida natural que tenemos, sino a una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso debemos luchar, hermanos, por mantener el entendimiento en nuestras vidas. Que podamos discernir, que no estemos ahí embotellados en cosas ilusorias de la vida, sino que entendamos la gran verdad de Jesucristo, de permanecer en Él. Y la conclusión dice, hermanos, permanecer con Él, esto nos da el entendimiento. Poder permanecer con Dios es cuando podemos tener el entendimiento abierto. Un amigo que puede escuchar esta palabra también puede entender todo lo que hemos hablado, los puntos acá, y poder acercarse a Dios y poder permanecer en Él. ¿Cómo podemos obtener el entendimiento y de la conclusión para permanecer allí en el Señor? Estudiando la palabra de Dios cada día, orando cada día, hermanos. Pero dice, pero sobre todo tener la disposición de tener el entendimiento. Porque uno puede leer la palabra y orar, pero si no dispone el corazón para entender, de nada sería como lo que dice la palabra de Dios, un címbalo que resuena, un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Pero si decidimos en nuestro corazón tener buen entendimiento, o sea, abundante entendimiento, entonces vamos a tenerlo allí. Hay una frase acá, nadie puede cambiar si no entiende la razón por la que debe hacerlo. Y nosotros hemos entendido que la razón de nosotros vivir se llama Jesucristo. Y algunos dicen, yo vivo mi vida a mi manera, porque no ha entendido la razón por la cual nosotros debemos cambiar, llevar una vida entendida delante de Dios. Y aquí en la conclusión ya nos damos textos de la palabra. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vemos que Dios nos ha dado nos quiere que nosotros abramos los ojos del entendimiento. Quiere decir que podamos mirar claramente lo que Dios nos está diciendo y entonces entenderemos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, porque es una esperanza gloriosa que tenemos. Y también cuál es la riqueza, no es una herencia que Dios nos ha dado por allí barata, sino que es una herencia de riquezas en gloria, no aquí terrenal quiere decir, sino algo celestial. También dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos buscar la paz para que el entendimiento en nosotros sobrepase todo lo que podemos entender. Si tenemos la paz de Dios, entendemos mucho más, porque Él es el que ha dado esa paz, nuestro Señor. También dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Nos dice en su palabra que tengamos el pleno entendimiento para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es? Que Dios se hizo hombre y se manifestó al mundo para darnos la salvación. También la palabra de Dios dice, hermanos, que por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos quiere decir que tengamos la fuerza, que la fuerza sea el entendimiento para que seamos sobrios y podamos esperar completamente en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Completamente en la gracia de Dios quiere decir que no debemos confiar en ninguna prudencia de nosotros ni en ninguna actitud propia, sino que por completo nosotros tengamos ceñido nuestra fuerza del entendimiento de Dios y esperemos por completo en la gracia de Él. Ninguna facultad humana, como al principio decíamos, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ninguna facultad humana servirá de apoyo para nosotros tener el entendimiento
entendimiento abierto y seguir adelante y permanecer en el camino del Señor, en la gracia del Señor. Hermanos, este es el tema que Dios nos ha dado, permanecer en el entendimiento. Y una cosa que debemos hacer, no quedarnos en esto que se dijo acá, sino que cuando la palabra de Dios sea predicada acá, nosotros vayamos aquí a este libro, si es el libro, o al teléfono, si lo tenemos en el teléfono, y escudriñemos mucho más de ese tema para que no nos quedemos solamente en lo que dijo el predicador, sino que Dios tiene mucho más para darnos. Estos días un pastor predicaba acerca del perdón y bueno, empezamos allí a buscar en la palabra, o empecé a buscar allí, y uno encuentra mucho más. Y cosas que uno antes durante tantos años no las había entendido, el Señor nos permite poderlas comprender. No nos podemos conformar en lo que se diga acá. A veces repetimos y bueno, lo que tal predicador dijo, y a veces esa palabra que el predicador ha dicho de pronto tiene alguna falla en el sentido de que no tenga el texto bien redactado y uno lo repite, pero qué bueno que podamos confirmar nosotros mismos mirando la palabra de Dios